Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El episodio 8 acaba de estrenarse y ya les había comentado que deben ver la serie en la plataforma ikiji.com, aunque la serie está disponible en YouTube solamente para algunos países. En los avances del próximo episodio hay algunas escenas muy relevantes del libro, por ejemplo, cuando ambos van de cita a un restaurante, aunque no es precisamente una cita planeada porque Pai llega a la casa de Sky sin avisar. En la conversación del restaurante, Pai descubre algunas cosas viendo a través de las expresiones de Sky y decide que su objetivo principal es hacer reír a Sky. En este video les dejaré la conversación completa del restaurante para que sepan con mayor detalle lo que sucederá en el próximo episodio. Pero antes de comenzar este video, quiero invitarlos a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. También sígueme en mi Instagram como @yulikawaii. Ahora sí, comencemos. Cuando su cabeza tocó la almohada, fue cuando el cielo estaba brillante. En conclusión, no ha tenido tiempo de comer en más de 12 horas. Tengo demasiada hambre, dijo Sky. Además, cuando abrió el refrigerador, está tan vacío que solo pudo suspirar. Esta es solo la primera semana de clases y está tan ocupado que no tiene tiempo de comprar comida para el refrigerador. No quiero pensar en qué tipo de condición estará al final del semestre. Sky fue al baño para lavarse la cara y cepillarse los dientes. Agarra su bolso con la llave y sale de la habitación. Nadie pensaría que con solo salir por la puerta encontraría al loco que lo estaba esperando. «Buenos días, Sky», saludó Pai. Eso es todo. Sky se dio la vuelta para regresar a su habitación, pero antes que pueda entrar, Pai lo agarró del brazo primero. «¿Qué clase de persona es tan mala? ¿Apenas nos vemos y te alejas?», preguntó Pai. «Bueno, soy malo. ¿Puedes dejarme ir ahora?», preguntó Sky, quien no piensa continuar. Quiere terminar allí mismo. «Pero, ¿hay algo que pueda hacer con una persona como Pai?» «Aún no he terminado de hablar contigo», dijo Pai. «Entonces dilo rápido, tengo negocios importantes», respondió Sky, tratando de jalar su mano para liberarse del agarre. Pero Pai se aferró a él. Con solo mirarlo a los ojos, Sky sabe que este hombre disfruta burlándose de él. «¿El pequeño Sky tiró las flores?», preguntó Pai. «Sí», respondió Sky rápidamente. «¿No sientes lástima por el apuesto hombre de ojos negros?», preguntó Pai. «No, y no tienes ojos negros, sino color miel», respondió Sky. Al principio, Sky estaba decidido a no responder, pero incluso una persona de corazón frío no puede resistirse al hombre con una cara triste usando un tono lastimero sin parpadear. «Incluso sabes de qué color son mis ojos. A tu corazón realmente le importo, ¿verdad?», preguntó Pai. «¿Has olvidado que estás parado frente a mí? Probablemente estarías ciego si no supiera de qué color son tus ojos», respondió Sky. «Pero todavía no sé de qué color son los ojos de Non-Sky», respondió Pai. De repente, la palma cálida de Pai tocó la mejilla de Sky, haciendo que él aparte su rostro en estado de shock, pero tan pronto como escapa, Pai lo siguió aún más. Cuando Sky giró la cabeza, no pudo escapar de la fuerte mano que sostenía su mejilla. Además, Pai lo estaba mirando directamente a los ojos. Sky sigue en pie, ignorando la cercanía de Pai, mirando fijamente sus ojos color miel, escuchando el sonido suave y profundo de la voz que está a solo unos centímetros de distancia. «Te quiero», dijo Pai, pero la imagen de alguien se superpone sobre el hombre frente a Sky, hasta que las mejillas de Sky, que estaban sonrojadas, de pronto palidecieron. «¿Non-Sky? ¿Qué pasa?», preguntó Pai. En ese momento Sky despertó cuando el sonido de la puerta de vidrio de la oficina se cerró ruidosamente, atrayendo sus ojos para mirar. Vio la espalda de Joy, indicando que ella estaba escondida escuchando la conversación. Después de ajustar su estado emocional, los ojos de Sky se volvieron fríos para mirar a Pai. «¿Has dicho todo lo que querías decir?», preguntó Sky.
Todavía no me dejas ir a comprar arroz. Sky podía sentir que la mirada de Pai pasaba por encima de su rostro observándolo, antes de que el hermoso rostro de Pai mostrara una sonrisa y sus ojos brillaran de nuevo. Non Sky aún no ha comido, ¿verdad? Casualmente yo tampoco he comido. ¿Puedes oír mi estómago gruñir?, preguntó Pai. Solo puedo escuchar el sonido de un gorgoteo, respondió Sky, con el estado de ánimo inestable, así que no ocultó su tono de voz un poco molesto. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que eres descarado?, preguntó Sky. Está bien, puedo ser una persona descarada, pero ¿por qué debería avergonzarme?, preguntó Pai. Sky caminó más rápido hacia la salida, dejando que Pai lo siguiera sin prisa, y sus ojos brillaban de alegría. A pesar de que Pai todavía se sentía atraído por los ojos oscuros de Sky, ahora estaba interesado en los labios rojos que temblaban. Hoy fue solo el comienzo. La próxima vez, Pai piensa que definitivamente hará sonreír a Sky. Sky nunca ha sido el tipo de persona que se preocupa por su apariencia, porque solo estaba familiarizado con los amigos que lo rodean, ni siquiera con las mujeres. Pero al tener que sentarse y mirar fijamente al apuesto hombre de piel oscura con cara hermosa y un leve perfume de deportista flotando en el aire, provoca que la persona que no se había duchado se siente inseguro consigo mismo. En cuanto al por qué se sienta y toma el batido que tiene enfrente, es porque fue traído al restaurante a la fuerza. Cuando Sky estaba a punto de entrar a la tienda de arroz, fue agarrado por una cálida palma por la parte superior del brazo que lo arrastró hacia este restaurante. Cuando Sky se dio cuenta que Pai estaba tratando de burlarse de él, quiso gritar, pero solo podía ver una amplia sonrisa y unos ojos muy abiertos satisfechos. Lo que importa es no darle lo que él quiere, pensó Sky. Esta vez era un poco extraño porque Pai no hablaba. Toda la mesa estaba envuelta en silencio, haciendo que Sky, con el estado de ánimo frío, no pueda soportarlo. Sky se dio la vuelta mirando a la otra persona con frustración y descubrió que Pai estaba apoyando la espalda en la silla con los brazos cruzados en una postura relajada. Sus ojos lo miraban fijamente sin apartar la vista. En cuanto los ojos de ambos se encontraron, los labios de Pai formaron una amplia sonrisa que se sumó a la hermosa cara, haciéndolo más hermoso a la vista. Se miraron el uno al otro durante casi un minuto, como si alguien hubiera dicho antes de perder que Sky nunca había tenido miedo a la derrota. «No tengo nada para que me mires», dijo Sky. «¿Quién dijo que no? Hay mucho que mirar», respondió Pai. Hermosos ojos, linda nariz, lindas mejillas agradables al tacto, hermosa boca. Pai se inclinó un poco hacia adelante, bajando el tono para que solo los dos pudieran escuchar las palabras del otro. Sus ojos brillaban como si recordaran el pasado. Los ojos de Pai parecían tan significativos como la punta de su zapato tocando los pies de Sky debajo de la mesa. «¿Terminaste?», preguntó Sky. Pai parecía un poco aturdido. No hubiera pensado que estos cumplidos no lograrían hacer sentir a Sky avergonzado, pero en un momento sonrió de repente. «Pequeño Sky, ¿por qué eres tan lindo?», preguntó Pai, quien lo dijo de manera linda, pero Sky solo lo miró a los ojos. No es que Pai no tenga encanto, porque si la persona que está sentado enfrente no fuera Sky, hubiera habido alguien sonrojándose de vergüenza, pero no con Sky, el joven terco. «¡Wow! ¿No eres tímido?», preguntó Pai. «Si quieres ver una persona tímida, entonces ve a jugar con otra persona», respondió Sky. «No, quiero jugar solo con el pequeño Sky», dijo Pai. Realmente, Sky quiere decirle a Pai que no tiene que llamarlo de ninguna forma cariñosa, porque suena a una mentira. Si sale de la boca de un hombre parecido a Pipayu, puede tener algo de timidez, pero con una persona tramposa como Pai, que puede hacer cualquier cosa para llevar a alguien a la cama, incluso llamándolo así, nunca sentiría nada. En esta parte de la historia, Sky piensa que Pai nunca tomaría a nadie en serio de forma romántica. Sin embargo, incluso Payu es un hombre de alto nivel para Sky,
por lo que lo compara con Pai. Déjame ser honesto, no tienes que molestarte en halagar lo lindo que soy. Creo que si quieres a alguien lindo, puedes encontrar a alguien mucho mejor que yo. Solo no te metas conmigo, dijo Sky, confirmando las mismas palabras de que no quiere nada de lo que Pai tenga para ofrecer. Seré honesto, nunca conocí a nadie como el pequeño Sky, dijo Pai. Ya te dije que no tienes que halagarme, respondió Sky. No lo hice, dijo Pai. Antes de que pudiera terminar de hablar, Pai intervino con una voz suave. Esta vez sostuvo la barbilla de Sky y lo miró con una sonrisa amorosa. Me gusta tu cabello despeinado como si recién te despertaras, dijo Pai. Pai miró hacia abajo mirando la camiseta desgastada de Sky, hasta que las mejillas de Sky por fin se sonrojan y luego se puso demasiado rojo cuando Pai siguió hablando hasta el final. Nunca tuve una cita con alguien que actuara tan natural, dijo Pai. No fue por la palabra cita lo que hizo que las mejillas de Sky se pusieran rojas, sino porque Pai estaba diciendo la verdad. Había salido a comer con el hombre que se acostó con él con una condición tan vergonzosa que la persona tranquila agachó la cabeza queriendo regresar al dormitorio, darse una ducha y luego salir a pelear nuevamente. No tienes necesidad de preocuparte por estar vestido así. Me gusta, es algo bueno, siguió hablando Pai. Sky tuvo que usar todas sus habilidades para evitar que sus manos se levantaran y le dieran un golpe a Pai. Afortunadamente, en ese momento, el mesero trajo la comida que ordenaron, y Sky trató de llamar la atención sobre su estómago gruñendo, disipando el pensamiento de querer volver a la habitación y cambiarse de ropa. A pesar de que Sky pudo hacer que la persona de corazón duro se sonroje una vez, durante toda la comida después de eso, Sky no dijo una palabra. Después de que terminó de comer, puso dinero sobre la mesa y salió de la tienda hasta que el propio Pai no pudo seguirle el ritmo. Se puede decir que Pai fue completamente ignorado. Cuando regresaron a la casa de Sky, la persona que iba delante todo el tiempo se dio la vuelta. Los ojos oscuros de Sky brillaron con determinación, haciendo que la persona de buen humor se detenga por un momento, sabiendo desde antes lo que Sky le iba a decir. No pierdas tu tiempo conmigo, dijo Sky. No creo que sea una pérdida de tiempo, dijo Pai sinceramente. Puede ser cierto que desperdició su día libre simplemente persiguiendo a Sky. Además, con mucho esfuerzo, pudo hacer que la cara de Sky se ponga roja solamente una vez, pero Pai no lo vio como una pérdida de tiempo. No sé lo que te atrae de mí, pero si quieres encontrar un amigo con derechos, has venido al lugar equivocado, dijo Sky. Es cierto que se sintió atraído al estilo de chico frente a él en la cama. Eso ha pasado hace varios meses. Esa noche me acosté contigo porque era necesario y no creo que duerma contigo 2 veces, dijo Sky. Por mucho que me molestes, reafirmo mis palabras. Olvídate de lo que pasó esa noche. Sé que eres guapo y puedes encontrar a alguien mucho mejor que yo, así que no pierdas el tiempo conmigo, siguió hablando Sky. Pai no puede negar que puede encontrar a alguien más lindo, pero Pai está fascinado con Sky y lo más importante, no quiere encontrar a alguien más. ¿Qué pasa si digo que quiero a Sky?, preguntó Pai. No lo haré, de ninguna manera, respondió Sky. Y si crees que soy extraño por rechazarte, yo creo que hay mucha gente que juega en el mismo equipo que tú. Ve a buscar a alguien más y no te metas conmigo. No tengo tiempo para jugar contigo, respondió Sky. Por un lado, Pai pensó que este niño estaba jugando para llamar su atención, pero mirando sus ojos que no mostraban signos de broma, también estableció una frente guardia como si no permitiera que nada interfiriera en su espacio privado. Pai se convenció de que este chico no tenía ni una pizca de interés en él. ¿Y si hablo en serio? Pai lo miró a los ojos y repitió con más claridad. ¿Qué pasa si no quiero ser solo amigos con derechos?, dijo Pai. Nunca, respondió Sky, quien luego quedó en silencio, y luego contestó como si estuviera sentado en el centro del corazón de Pai. Un hombre como tú no toma a nadie en serio, solo te estás divirtiendo, por lo que no juego, eso es todo. Una vez más, Pai estaba claramente inmóvil, pero no porque Sky haya sacado a relucir su maldad.
porque él sabía muy bien que nunca había sido serio con nadie desde su nacimiento, sino que fue la mirada de Sky lo que lo impresionó, pues emitía un destello doloroso que no pasó por alto. A Sky no le dolió que hablara en serio, probablemente le dolió que Pai usara la palabra jugar. Bueno, conociendo tu corazón, ¿quieres tratar de descansar en mi corazón?, preguntó Pai bromeando, cambiando deliberadamente la atmósfera seria para que Sky se relaje un poco. Creo que, en lugar de dejarme descansar en tu corazón, deberías ir a un médico. No importa cuántas veces te lo diga, no se te mete en la cabeza, dijo Sky enojado. Y después de decir eso, Sky se dio la vuelta y caminó de regreso al dormitorio dejando a Pai inmóvil. Pai no lo siguió, y no es porque se haya rendido, es todo lo contrario. Bueno amigos, eso es todo por este video, espero que les haya gustado y bueno, estén atentos porque también se vienen 4 videos como siempre de spoilers del episodio 9 y también del episodio 10.